Bendiciones, Dios les bendiga a todos, hermanos. Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos aquí en esta mañana comenzando la lectura del estudio Rebelión y Reforma en Segunda de Crónicas, capítulo 33 hasta el capítulo 35. Vamos a hacer mismo orar. Ya casi terminamos con el libro de Crónicas y vamos a estar comenzando ya prontamente el libro de Esdras. Amado Dios, te adoramos. Te agradecemos, Padre, por otra oportunidad de poder estudiar tu palabra, de poder sacar tiempo a un lado, Padre, para adorarte y glorificarte como lo mereces. Pedimos, Señor, que hable a nuestras vidas por medio de esta reflexión en esta mañana. Y asimismo, Padre, que podamos ser hacedores de lo que tu palabra nos enseña. Háblanos, mi Dios, para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vamos entonces a mirar aquí rapidito, pues, en los últimos días de Judá, estamos viendo acá en Segunda de Crónicas 33, luego estaremos hasta el 36, ya son como los últimos días, ¿verdad?, de ese reino de Judá. El último siglo de la historia nacional de Judá, pues parece tipo una pesadilla. Estuvieron 55 años de reinado de terror y apostasía por Manasés, y aún el mismo piadoso reformador Josías fue incapaz de tocar, de penetrar, ¿verdad?, los corazones de la gente, del pueblo, aunque por un tiempo disipa las apariencias externas del mal. Pero ¿qué pasa? Que cuando muere entonces Josías, la nación regresa enseguida a los caminos abominables. Y oprimidos y finalmente subyugados por los babilonios, el pueblo de Judá es masacrado, sus hogares y templos destruidos, los muros de la ciudad son arrasados y los que sobrevivieron son llevados a Babilonia para reflexionar en su tragedia por 70 años, hermanos, de reflexión. Mire eso. Pero en medio de este juicio y destrucción, brilla el rayo de esperanza. Ciro, el rey de Persia, promulga un decreto que la casa del Señor debe de ser reedificada en Jerusalén. Y entonces prácticamente la pregunta, ¿quiénes entre su pueblo están dispuestos a regresar? Entonces miramos acá en el capítulo 33, donde podemos ver que a pesar de que el pueblo solo adoraba a Dios, lo adoraba, pero de una manera incorrecta. ¿No? Dice, pero ¿y cómo uno lo adora de una manera incorrecta, hermanos? Hacerlo de boca, de acción, de apariencia y no de corazón, son dos cosas totalmente diferentes. Dios le había dicho que hicieran sacrificios solo en ciertos lugares, como lo dice Deuteronomio 12, el 13 y el 14. Y esto evitaba que pudieran cambiar su forma de adoración y protegía también contra influencias peligrosas o prácticas religiosas paganas. Cuando ellos iban a través de este viaje y veían lo que hacían otras personas, ellos no copiarían esos comportamientos o esas prácticas. Entonces, em, estaban adoptando las prácticas que se oponían a Dios, una de las cosas que estaban haciendo. Número dos, también estos lugares iban en contra de la ley de Dios y estaban también mezclando creencias paganas en lo que era la adoración a Dios. Así que hacían las cosas medio bien hechas. Hacían parte de lo que Dios había dicho, mientras que le añadían cosas o le quitaban cosas en las prácticas. Tenemos que tener cuidado, hermano, de que las influencias seculares sutiles no distorsionen nuestras prácticas de adoración. Dice algunas veces la gente, ¿tiene algo de malo que yo comparta con compañeros de trabajo que no son cristianos o personas o familiares que no son cristianos? Y vemos, ¿verdad?, lo que nos dice la palabra. En cuanto a esto, nos urge a que no vayamos nosotros a terminar cayendo cuando estamos en estos ámbitos, y está en nosotros si vamos a hacer luz o si vamos a permitir que la tiniebla se influencie en nosotros. Los días de Josías, el perfil de Josías, se consideraba que los muchachos llegaban a ser hombres a la edad de 12 años en aquellos tiempos, hermanos. Y a los 16, Josías comprendió la responsabilidad de su oficio. Aún a esta corta edad mostró más sabiduría que muchos de los reyes que habían estado anteriormente de él, debido a que decidió buscar a Dios y su sabiduría, y él no permitía que su edad lo descalificara para servir a sí mismo a Dios. Entonces podemos ver que en el capítulo 34, el libro de la ley que de Dios, dice que nos muestra que Hilcías encontró lo que era el libro probablemente de Deuteronomio en esos momentos, que se había perdido durante el gobierno de los reyes malvados. Y ahora que se había encontrado, entonces Josías se dio cuenta de que debían llevarse a cabo cambios
drásticos en base a lo que decía este libro, para así poder llevar la nación directamente en el camino y el propósito esperado por Dios. Y esto se ve en Segunda de Reyes 22, del 8 al 13. Entonces podemos entender, ¿verdad, hermano?, que es inherente a la naturaleza humana, que el pecado, tomar el pecado a la ligera, muchas veces dar excusas, culpar a la gente que nos rodean o minimizar el daño hecho. Pero no fue así con Josías. Él estaba tan consternado por el rechazo del pueblo hacia la ley que cogió y desgarró su ropa, ¿verdad? Que mostraba eso, aflicción y angustia, para expresar su dolor. La verdadera comprensión de nuestro pecado nos debe llevar a un arrepentimiento sincero y ayudarnos a producir a sí mismo arrepentimiento para salvación, como dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Nosotros, hermanos, en nuestras vidas estamos disculpando, excusando nuestros pecados, nuestras faltas, o estamos reconociendo verdaderamente las dificultades y los retos que tenemos en nuestras vidas propias y lidiando con ellos. Cuando Josías entonces leyó el libro que encontró Hilcías, respondió con arrepentimiento y humildad y prometió seguir los mandamientos de Dios que estaban escritos en el libro. En los días de Moisés, uno de los deberes de los levitas era de cargar el arca del pacto cada vez que Israel se trasladaba. Y los porteros del templo, todos ellos, los levitas, guardaban las 4 entradas principales del templo y abrían las puertas de cada mañana. También ellos hacían deberes diarios como limpiar y preparar las ofrendas para el sacrificio. También administraban los presentes ofrendados al templo. Y en el tiempo de las fiestas de los panes sin levadura, eso era una celebración de 7 días, hermanos, que comenzaba al día siguiente de la Pascua. Y podemos ver entonces acá que la Pascua conmemoraba el éxodo de Egipto. Durante 7 días el pueblo comía pan sin levadura de la misma manera que lo hicieron sus antepasados cuando salieron de Egipto. Y este pan, que de verdad se puede hacer bastante rápidamente, permitía su elaboración junto con, con los preparativos para su salida repentina de Egipto. Y esta fiesta recordaba al pueblo que había dejado atrás la esclavitud y había llegado a la tierra que Dios le había prometido. Entonces podemos ver acá que este acontecimiento ocurrió en el 609 a.C. En Nínive, la capital de Asiria, y había sido destruida 3 años antes por los babilónicos. Y ellos fueron derrotados, los derrotados asirios se agruparon en Harán y en Carquemis, pero Babilonia entonces envió su ejército para destruirlos de una vez y por todas. Entonces vino el faraón Necao, en ese momento, quien quería hacer de Egipto una potencia mundial. Estaba preocupado acerca de la creciente fuerza babilónica, entonces cogió y envió a sí mismo este ejército y para que así Necao pasara por esta tierra. Y entonces en esos momentos, hermanos, es cuando Josías muere y Judá es sometido entonces así mismo a Egipto. Y cuando aún Josías siguió al Señor, Dios no cambió su juicio sobre Judá por el pecado de Manasés y el arrepentimiento superficial que tomó a sí mismo Israel, hermanos. Cambiar hacia la superficie, hermanos, verdaderamente no tiene ningún valor, ¿verdad? O estamos con Dios o no estamos con Dios, tengamos cuidado con eso. Y aunque Josías ignoró el mensaje de Necao debido a lo que este era, rey de una nación pagana. Esta conjetura equivocada de que Necao no podía ser parte del plan mayor de Dios le costó la vida a Josías, ya que no todos los que afirman tener una palabra de parte de Dios la tienen en realidad. Sin embargo, Dios puede hablar en formas inesperadas. Dios ha hablado a reyes paganos en el pasado. No permita que el prejuicio o suposiciones falsas lo cieguen del mensaje de Dios. Así que, hermanos, Dios es Dios y Él no tiene que consultar con nosotros para si lo que va a pasar tiene lógica en nosotros o no. Dios es Dios y Él va a obrar de la manera que va a obrar. Así que a pesar de que Jeremías registró estos lamentos por la muerte de Josías, no son los mismos cuando se mencionan en el libro de Lamentaciones. Así que aprendemos entonces, hermanos, ¿verdad? Que hay una rebelión, hay una reforma y hay consecuencias por la apostasía y por las malas decisiones que tomó el pueblo de Dios. Lo mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos sirviéndole a Dios y si le damos la espalda a Dios.
Amado Dios, te adoramos y glorificamos. Gracias, Padre, por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mirar nuestras vidas, Padre, para que así mismo podamos caminar directamente y proseguir hacia el blanco, Señor, sin desviarnos y sin distraernos y sin regresar atrás ni para coger impulso, mi Dios, dándote a ti el enfoque necesario en nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas para la gloria y la honra tuya, mi Dios. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.